Imagina ser parte de la primera expedición interestelar de la humanidad. Te despides de tu familia sabiendo algo devastador. Cuando regreses, si es que regresas, todos habrán muerto hace siglos. ¿Por qué? Porque incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos décadas, siglos o milenios en alcanzar las estrellas más cercanas. En un simple parpadeo, la cosa más rápida del universo puede dar 7 vueltas a la Tierra, y aún así, resulta desesperadamente lenta frente a las distancias del cosmos. Cuando hablamos de explorar el espacio, solemos imaginar naves surcando galaxias, planetas desconocidos y viajes a las estrellas, pero la verdad es mucho más humilde y al mismo tiempo más sobrecogedora. Empecemos por medir con precisión qué tan lejos hemos llegado. En la escala cósmica, lo primero es la órbita baja terrestre. Allí, entre los 370 y 460 kilómetros de altura, gira la Estación Espacial Internacional. Para que te hagas una idea, es menos que la distancia de Madrid a Barcelona, apenas un paso por encima de la atmósfera. Un poco más allá, a unos 36.000 kilómetros, se encuentran los satélites geoestacionarios que permiten que tengamos televisión e internet. Y después está la Luna, nuestro único destino tripulado fuera de la Tierra, a 384.000 kilómetros de distancia. En 1970, la misión Apolo 13 marcó el récord humano de lejanía con poco más de 401.000 kilómetros. Desde entonces, ningún ser humano ha viajado más allá de ese punto. Para comparar, si quisieras conducir un coche a 100 kilómetros por hora hacia la Luna, te llevaría más de 160 días sin parar. Y eso es apenas nuestro vecino más cercano. Si ampliamos la escala, el telescopio espacial James Webb se encuentra a 1,5 millones de kilómetros, estacionado en el punto L2, un lugar privilegiado para observar el universo. Puede sonar inmenso, pero todavía estamos en nuestra vecindad más inmediata. La verdadera frontera comienza donde termina el viento del Sol. Ese viento, formado por partículas cargadas, crea una burbuja protectora llamada heliosfera, y su límite exterior recibe el nombre de heliopausa. En 2012, la sonda Voyager 1 cruzó esa frontera a unos 18.000 millones de kilómetros de distancia. Hoy, casi medio siglo después de su lanzamiento, está a más de 168 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, lo que la convierte en el objeto humano más lejano jamás creado. Y aún así, ni siquiera hemos salido realmente del sistema solar, porque más allá de la heliopausa nos espera la nube de Oort, un enjambre de cometas que marca la frontera gravitacional del Sol. Su borde interior comienza a unas 2.000 unidades astronómicas y podría extenderse hasta 100.000. A la velocidad actual, Voyager 1 tardará unos 300 años en alcanzar ese límite interior y unos 30.000 en atravesarlo por completo. Pongámoslo en proporción, un solo año luz equivale a 63.000 unidades astronómicas. Voyager, con sus 168, apenas ha recorrido un 0,27% de un año luz. Y nuestro vecino estelar más cercano, Próxima Centauri, está a 4,25 años luz, lo que significa que el objeto humano más lejano ha completado apenas un 0,06% del trayecto. Dicho de otra forma, con todos nuestros logros, la exploración espacial humana es apenas una gota de agua frente al océano cósmico. Así que la próxima vez que escuches que hemos llegado al espacio, recuerda, en realidad solo hemos caminado hasta la orilla de la playa. La inmensidad verdadera todavía nos espera. Si te estás sorprendiendo hasta aquí, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene después va a hacer que tu mente explote todavía más. La primera parada en nuestro viaje hacia lo imposible es Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Pertenece al sistema Alpha Centauri, formado por 3 estrellas, Alpha Centauri A y B, muy parecidas a nuestro Sol, y esta pequeña enana roja llamada Próxima. Aunque es la más próxima, se encuentra a una distancia de 4,25 años luz, es decir, más de 40 billones de kilómetros. Para ponerlo en contexto, si nuestro sistema solar entero, hasta Neptuno, tuviera el tamaño de una moneda de €1, Próxima Centauri estaría a unos 100 metros de distancia. Nuestro barrio cabe en tu bolsillo, pero la casa vecina está al otro lado de un campo de fútbol. Con la tecnología actual, llegar hasta allí es simplemente impensable. Nuestras sondas más rápidas, como New Horizons, que viaja a unos 50.000 kilómetros por hora,
tardarían más de 70.000 años en alcanzar esa estrella. Y eso significa que, si hubieran partido en la época de las primeras civilizaciones humanas, aún no habrían llegado. Incluso el proyecto Breakthrough Starshot, que propone enviar diminutas velas impulsadas por láser al 20% de la velocidad de la luz, tardaría más de 20 años en completar el trayecto, y eso suponiendo que resolviéramos desafíos tecnológicos gigantescos que hoy todavía parecen ciencia ficción. Lo aterrador no es solo la distancia, sino el tiempo. A escala humana, hablamos de trayectos que superan de sobra la duración de cualquier civilización conocida. Pregúntate, ¿cuántas culturas han nacido y desaparecido en apenas unos miles de años de historia? Ahora, imagina esperar decenas de milenios solo para poner un pie en el sistema estelar más cercano. Y aún hay un detalle inquietante. Próxima Centauri no es un paraíso. Es una estrella enana roja, fría, débil y extremadamente activa. Sus llamaradas de radiación harían muy difícil la vida en los planetas que la rodean. Sí, existe Próxima Centauri b, un planeta en zona habitable, pero su entorno es todo menos acogedor. Lo que nos revela este ejemplo es claro. Incluso nuestro vecino más inmediato se encuentra tan lejos que con nuestras herramientas actuales está prácticamente fuera de alcance. Hemos enviado saludos al cosmos, pero esas señales de radio tardarán más de 4 años en llegar a Próxima Centauri. En comparación, un mensaje a la Luna llega en poco más de un segundo. Así que la primera lección de este viaje es dura. Salir de nuestro vecindario solar no es simplemente difícil, es casi imposible. Si Próxima Centauri ya parece inalcanzable, lo que viene a continuación multiplica la escala hasta un nivel difícil de asimilar. Porque Próxima es solo la puerta de entrada a un vecindario mucho mayor, la Vía Láctea, nuestra galaxia. La Vía Láctea es una espiral barrada con entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas. Su diámetro se estima en unos 100.000 años luz. Eso significa que, incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 100.000 años en cruzarla de un extremo a otro. En comparación, toda la historia registrada de la humanidad ocupa apenas unos 5.000 años. En otras palabras, la luz que sale hoy desde un lado de la galaxia tardará 20 veces más que la historia entera de nuestra especie en alcanzar el otro lado. Nuestra posición tampoco es especial. Vivimos en uno de los brazos menores, el llamado Brazo de Orión, a medio camino entre el centro y el borde galáctico. Ni en el centro brillante, ni en la periferia solitaria. Estamos en un suburbio cósmico, rodeados de miles de millones de soles. Y aquí llega lo que asusta. La distancia entre las estrellas dentro de la galaxia es tan grande que, incluso con toda su abundancia, los sistemas estelares se comportan como islas aisladas. En promedio, cada estrella está separada de su vecina más cercana por varios años luz. A escalas humanas es como tener una ciudad con millones de habitantes, pero cada persona vive sola en un continente entero. La magnitud se vuelve aún más aplastante cuando recordamos que la Vía Láctea no es única. Lo que vemos en el cielo nocturno, esos puntos de luz que creemos infinitos, son apenas una fracción de nuestra propia galaxia. Con telescopios modernos hemos descubierto que en el universo observable existen alrededor de 2.000 millones de galaxias. Para imaginarlo, si la Vía Láctea fuese un solo grano de arena, el universo observable sería una playa de kilómetros enteros, cubierta de granos hasta donde se pierde la vista. Así que ni siquiera comprendemos por completo nuestra propia galaxia. Y ya sabemos que cruzarla entera es una hazaña imposible. La escala galáctica nos obliga a aceptar que, en este océano de estrellas, nuestra experiencia cósmica no ha salido aún de la orilla. Más allá de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el escenario se vuelve todavía más inquietante, porque aunque soñemos con viajar entre estrellas, la realidad es que el universo tiene un límite infranqueable, el horizonte cósmico. Ese límite no es una pared física, sino una consecuencia de la expansión del propio espacio. Desde el Big Bang, hace unos 13.800 millones de años, el universo no ha dejado de expandirse, y lo hace de una manera tan extrema que la mayor parte del cosmos se aleja de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. No porque esté moviendo objetos a esa velocidad, sino porque el propio espacio se estira y la relatividad lo permite. El resultado es sorprendente. Aunque la luz lleva viajando casi 14.000 millones de años, el universo observable
tiene un radio de unos 46.500 millones de años luz en todas direcciones. ¿Por qué tanto? Porque mientras la luz avanzaba hacia nosotros, el espacio mismo se expandía, empujando las galaxias cada vez más lejos. Lo aterrador es que ese horizonte marca un punto de no retorno. Existen regiones del universo que hoy podemos ver, porque su luz salió en el pasado, pero ya jamás podremos alcanzarlas. Están condenadas a desaparecer de nuestra vista conforme la expansión siga acelerándose. Con el paso de miles de millones de años, cada vez más galaxias quedarán fuera de nuestro alcance, hasta que, en un futuro lejano, la Vía Láctea será prácticamente lo único visible en el cielo. En otras palabras, vivimos en una ventana temporal única, un momento en el que aún podemos contemplar un universo repleto de galaxias, aunque la mayoría de ellas ya estén escapando para siempre de nuestro contacto. Así que la cuarta parada de nuestro viaje nos muestra la verdadera frontera. No es una cuestión de tecnología, ni de velocidad, ni de resistencia. Es un límite absoluto, impuesto por las leyes de la física. El universo entero se expande más rápido de lo que nunca podremos viajar. Y esa es quizás la distancia más aterradora de todas, la certeza de que existen lugares que, aunque podamos ver, nunca podremos visitar. Y aquí llegamos al giro que lo cambia todo, porque después de recorrer distancias imposibles, de medir millones de años luz y de aceptar que hay fronteras cósmicas que jamás podremos cruzar, surge una paradoja desconcertante. En medio de toda esa inmensidad, tú existes. Todo lo que eres, tu cuerpo, tus huesos, tu sangre, tu cerebro, está hecho de materia que un día perteneció a estrellas. Los átomos de carbono, oxígeno, hierro y calcio que forman tu organismo no nacieron en la Tierra. Fueron forjados en el corazón de soles gigantes que explotaron en violentas supernovas hace miles de millones de años. Cuando esas estrellas murieron, esparcieron sus restos por el espacio, y de ese polvo cósmico nació nuestro planeta, nació la vida, y finalmente naciste tú. Lo verdaderamente extraordinario no es solo que el universo sea enorme, ni que las distancias sean inalcanzables. Lo extraordinario es que parte de ese universo haya adquirido la capacidad de contemplarse a sí mismo. Que un puñado de átomos, organizados de forma tan precisa, sea capaz de mirar al cielo, hacerse preguntas y sentirse abrumado ante la magnitud de lo que observa. En el fondo, somos el universo haciéndose consciente de su propia existencia. Somos estrellas muertas que aprendieron a pensar. Y eso significa que aunque nunca lleguemos a viajar hasta las galaxias más lejanas, ya hemos alcanzado algo igual de valioso: la posibilidad de entender que formamos parte de un todo inconmensurable. La quinta parada de este viaje no es una coordenada en el espacio, sino un descubrimiento dentro de nosotros. Lo más asombroso no está en la distancia a las estrellas, sino en el hecho de que, desde un pequeño planeta azul, podemos contemplar el universo entero y preguntarnos por nuestro lugar en él. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda que lo asombroso no es alcanzar las estrellas, sino que puedas contemplarlas y sentir su misterio. Si este viaje te gustó, suscríbete a Los Caprichos de la Historia y descubre más videos como este en el canal.